Nápoles todavía, le quedan unos minutos. Embajador, ¿le querías comentar algo a Rolando? Rolando, que acompañando y subrayando lo que has dicho, también la notoriedad de Cuba en la injerencia, en la intervención en todo el continente, el daño que ha producido, de la manera en específico con el caso venezolano, pero también tenemos la presencia cubana en Nicaragua, en fin, ha sido realmente devastador. Luego, no puede seguir cabalgando por toda Latinoamérica la impunidad. Y creo que estamos en este momento en un cambio histórico de lo que es la política exterior norteamericana, que también entendió que esto de América para los americanos es buscar estabilidad no solamente a lo interno de Estados Unidos, sino de todo un continente. A mí me parece que usted lleva mucha razón. De todas maneras, embajador, y yo siempre digo que este es un año decisivo, y lo he dicho muchas veces, si en el año 2021 el pueblo cubano, el 11 de julio, no hubiera salido a la calle ya hastiado de tanto apagón, de tanta miseria y tantos problemas, estuviéramos viendo en otra administración otra realidad en Cuba, otra administración que estaba dispuesta a seguir hacia adelante, a retomar el deshielo que había iniciado Obama. Entonces me parece, cuando digo esto es porque me parece que esta oportunidad que ha llegado para Cuba, teniendo en cuenta que hay una administración como la de Trump, con un secretario de Estado como Marco Rubio, que conoce muy bien el dolor de Miami, que es lo que yo siempre he identificado, el dolor de Miami, que es el dolor de ese exilio, de fusilamiento, preso, confiscación, destierro, torturas, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el momento. El momento porque evidentemente la administración Trump está clara de que, por ejemplo, en el caso venezolano, para dónde, quiénes llevaban y quiénes son los protagonistas del tema del narcotráfico, del enlace con los terroristas en el mundo, fue Cuba, que trasladó lo que podría ser su territorio cuando pasó el tema del caso Choaco hacia Venezuela. O sea, ¿y por qué Cuba este año no es igual que la del periodo especial? En aquel periodo especial estaba Fidel Castro, todavía está el influjo de la revolución, todavía algo producía ese país, y Fidel Castro ya de pronto le apareció ese Mesías que fue Chávez. En este 2026 no hay Mesías, el que lo estaba ayudando lo sacaron en pijama con su mujer y está en Nueva York, y ya se acabaron los Mesías porque ni Putin, ni China, ni Vietnam, ni México, nadie. ¿Quién es el salvador de los cubanos ahora? Como lo dice precisamente el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, que es a quienes ellos ven ahora como la posibilidad de no solo de salvar a Cuba, sino salvar a Venezuela, a Nicaragua, a Colombia, porque comprendieron hace mucho rato que el mal, la cabeza del mal, está en esa isla. Rolando, y Cuba está en una situación mucho más vulnerable ahora que lo que estaba años antes. En su mayor punto de vulnerabilidad. En su mayor punto de fragilidad, e incluso te puedo comentar más que la situación venezolana. No, la situación venezolana. En términos de vulnerabilidad humanitaria. Venezuela es París, la París luminosa de principios del siglo XX, sí. Iluminada, y por donde usted caminaba y veía en los cafés ahí sentados los grandes pintores y poetas en la Rue de France. No. Embajador, recuerde que el petróleo, a ver, yo siempre hago esta historia. Por más de 30 años, la Revolución Cubana, Fidel Castro, tenía una tubería que venía de la Europa comunista, que le daba de todo. Y esa parte de la tubería que le daba de todo, que era el petróleo, ellos después cogían esa tubería, la mandaban por otra parte para revenderla. Yo recuerdo que nací en los años 60, en medio de esa tubería comunista, había apagones, faltaba el pan, había problemas con el transporte, había los problemas de un país que ellos le echaban la culpa al embargo. Se cae eso, viene Chávez, y yo recuerdo con Chávez la misma situación. Se iba la luz, lo mismo. Pero ahora, en medio de lo que le estaba ayudando Maduro, vamos a recordar que recientemente salió la información que la tubería, quizás un poco más reducida, ya no era lo mismo, todo eso, pero bueno, estaba la tubería, ellos también la desviaron y la mandaban para Asia. O sea que el petróleo que necesitaba Cuba para poder desarrollarse o poder que no hubiera apagones, la mandaban para Asia. Si a ellos le suman que un tipo como Fidel Castro, que hizo depender ese país
de la tecnología y de todo, el comunismo y esas termoeléctricas que están ahí ya obsoletas, que no le cabe más un tape, ni le cabe más un remiendo más, evidentemente, bueno, hoy está peor. Claro que va a estar peor, porque lo natural era que Cuba tuviera su mercado natural aquí en Estados Unidos como había sido antes del 59, pero se bajó un loco de la Sierra, que antes de la Sierra Maestra escribió una carta diciendo que una vez que llegara al poder, su gran batalla iba a ser contra Estados Unidos. Entonces ya él sabía desde ahí que él iba a enfrentarse a Estados Unidos, porque él lo que tenía el aquello de el emperador que quiere enfrentarse él solo a Estados Unidos. Rolando, entonces, el tratado de Fidel Castro, firmado por Chávez en el 2003, que todavía sigue arrojando entre 50 o hasta ayer, o de entre 50 y 50 mil y 150 mil barriles de petróleo diarios a Cuba. Se calcula que al menos repercutió en Cuba en unos 3 a 5 mil millones de dólares año. Hagamos la matemática y no hay derecho que el pueblo cubano se encuentre en esta situación de depauperación, igual lo que esto ha impactado en términos de corrupción a Venezuela. Y bueno, y volvemos a la conversación tuya de inicio con Marcel Felipe. Ahí tienes 18 mil millones de dólares. Que sepamos. Solo que sepamos. Y cuando yo te lo preguntaba así un poquito haciendo las veces mi abogado del diablo, ¿cuál es la base legal? Bueno, ahí tienes. Son años legal y decenas de desviación de recursos, de lavado de dinero, de tráfico de cualquier cosa. Y operaciones contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que ese es un capítulo aparte, que con Napo lo hemos hablado durante muchos años. Pero ahí está. Mira, tú mencionaste la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Empezaste hablando qué significaba América primero en materia hemisférica. Ahí está. Trump tiene que acabar con la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba y la dictadura en Nicaragua. Y sacar la influencia china, que ahí no va a ser tan fácil en materia económica y financiera, porque la inversión china estuve viendo en los últimos 5 años, empezando por Venezuela. La inversión china, ¿qué quintuplica? Es exponencialmente mucho mayor que lo que Estados Unidos pudiera haber puesto en los últimos 10, 15 años en el hemisferio. Y eso se va a revertir. Por eso los acuerdos petroleros en el caso de Venezuela, permitir que la industria petrolera y la participación de las compañías americanas en el sector petrolero y gasífero en Venezuela va a ser clave, Orlando. Con la diferencia. Y mira, y esto para voy a entrar a un programa en vivo. Enseguida entramos con José Daniel. Tenemos a Nápoles ahí. Ahora volvemos con el embajador. Napo, sé que te tienes que ir. ¿Alguna cosa más? No, un abrazo al embajador. Saludos a José Daniel. Ahí está José Daniel. Abrazo, Rolando. Sí. Bueno, Rolando, conectamos mañana. Mil gracias. Nos vemos mañana. José Daniel, espéranos un segundito ahí. Vamos a la pausa y regresamos. De acuerdo.